Bueno, para los que no han estado en los capítulos anteriores, yo quiero recordarles a ustedes que la carta a los Gálatas tiene mucha importancia porque de la carta a los Gálatas se desprende una profundidad doctrinal acerca del verdadero evangelio. La carta a los Gálatas viene siendo como un resumen de la carta a los romanos. Ahora bien, lo importante del capítulo de hoy es que recordemos que el apóstol Pablo está en un proceso en esta carta de señalar, de acusar, de reprender, de exhortar a las iglesias de Galacia porque ellos están siendo débiles, están siendo profundamente inconstantes y están permitiendo que algunos pervertidores del evangelio les estén trayendo una doctrina nueva. ¿En qué consistía esta doctrina nueva que estaban escuchando los Gálatas después que Pablo los había les había predicado el verdadero evangelio y los había discipulado? La doctrina de los pervertidores del evangelio es que estaban mezclando los principios del evangelio de Cristo con la ley mosaica, con la ley judía, y estaban convenciendo a los gentiles de Galacia que ellos tenían que cumplir con la ley para poder satisfacer los requerimientos de Dios. Esa perversión, esa contaminación de ese evangelio original que Pablo les dio, que es el evangelio de Cristo, es algo que estamos viendo hoy en día en su más total y absoluta coincidencia. Hoy en día, año 2020, en varias partes del mundo hay grupos de personas evangélicas que están dejando la doctrina del evangelio para irse en pos, para irse detrás de los rudimentos de la ley, y ahora en su lenguaje, en su vestimenta y en sus prácticas, en sus días, en sus fechas, en sus fiestas, en la lectura de la palabra, en todo eso están cambiando hacia el judaísmo. Eso está más vigente que nunca. Así que esta perversión del evangelio original que dejó Jesucristo es el objetivo principal, al menos de los primeros 4 capítulos de Gálatas. ¿Qué pasa? Que el apóstol Pablo tenía que lidiar no solamente con la perversión del evangelio, sino que los que estaban predicando este evangelio pervertido estaban descalificando a Pablo. Estaban diciendo, ese Pablo es un hablachento que vive diciendo que él es apóstol, que él vive diciendo que él recibió el evangelio de Jesucristo. Por eso es que notamos que en el capítulo 1 y en el capítulo 2, Pablo sigue insistiendo en cómo él se convirtió, cómo él se encontró por primera vez con los discípulos. Y hoy, en estos primeros versículos que vamos a leer, vamos a ver a un Pablo insistiendo en cuál fue el proceso por medio del cual él pasó de ser un perseguidor de la iglesia para convertirse en un apóstol de Jesucristo. ¿Por qué Pablo se empeña tanto en aclarar esto? Porque los gálatas necesitaban escuchar, necesitaban saber, necesitaban tener un contrapeso, porque los enemigos de Pablo, los que estaban tratando de inyectarles este evangelio, descalificaban a Pablo. Por lo tanto, Pablo, más que una autodefensa de él como persona, estaba tratando de explicar, yo soy un apóstol original de Jesús. Yo estoy a la misma altura de Pedro, yo estoy a la misma altura de Juan, yo estoy a la misma altura de Jacobo, de todos los otros 11 que tuvieron con Jesucristo. Yo estoy en las mismas condiciones, tengo la misma legitimidad y tengo el mismo evangelio original que que el Señor Jesucristo le dio a esos 11, también me lo dio a mí. Por eso Pablo está sentando, está dejando claro esto para que los gálatas sepan, yo no les estoy vendiendo un evangelio distinto al que predicó Jesús, pero los que están entre ustedes sí lo están haciendo y me están descalificando a mí para que ustedes le crean a él. Vamos a leer
Gálatas capítulo 2. Recuerden que esto es una continuación del final del capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Dice así: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré hacer, lo cual también procuré con diligencia hacer. Vamos a hacer un análisis de cada versículo de la forma más breve para que entendamos cuál es el mensaje de estos primeros 10 versículos. En primer lugar, hay una conexión con la palabra después. Después, en el versículo 1, se está refiriendo a lo que ya Pablo había venido explicando. Pablo se convirtió en el camino a Damasco porque el Señor lo tumbó del caballo. Estuvo ciego por 3 días. Ananías fue, lo visitó, le puso las manos, lo bautizó, se convirtió al evangelio. Luego, según su propia explicación, él fue de Damasco, fue a Arabia y luego subió a Jerusalén, y más o menos ese fue un periodo de 3 años. Pero en el capítulo 1 vimos que cuando él subió a Jerusalén, solamente se reunió con Pedro. No se reunió con nadie más y solamente estuvo 15 días. ¿Por qué Pablo está tratando de hacer muy específico con respecto a los años y a los días? Porque Pablo lo que está tratando de decir es: yo no tuve tiempo de reunirme lo suficiente con Pedro para que Pedro me discipulara. El evangelio que yo tengo no fue porque Pedro me evangelizó, ni me lo explicó, ni me predicó, ni me enseñó. Yo fui entrenado a la misma altura de Pedro por el mismo Señor Jesucristo. Por eso Pedro y yo somos colegas. Por eso él hace tanto énfasis en que solamente se reunió con Pedro, y eso solamente por 15 días. Luego, él hace énfasis en que pasaron 14 años. ¿Qué quiere decir con esto? Que durante 14 años yo no tuve ninguna relación con los apóstoles, yo no tuve ninguna relación con los hombres que anduvieron con el Señor. Lo que yo aprendí, lo que yo prediqué, lo que yo hice, no fue consecuencia de un entrenamiento que ellos me dieron. Por eso, cuando subí a Jerusalén otra vez para reunirme con ellos, yo estaba totalmente capacitado en la doctrina del Señor Jesucristo y estaba ejerciendo mi apostolado independientemente del apostolado que estaban celebrando los, vamos a llamarlos así, los apóstoles originales, los que estuvieron con Jesús. Por eso hace tanto énfasis en los años y en los días. Ahora bien, ahora él menciona que está llevando a Bernabé. Bernabé era judío, pero estaba llevando a uno de sus discípulos, a Tito. Es decir, en estos 14, 17 años, perdón, de evangélico, de creyente que tenía el apóstol Pablo,
ya él tenía ciertos discípulos que eran muy entrañables con él, en este caso Tito. Tito era griego, Tito era gentil. Ya hemos explicado en otras oportunidades que desde la perspectiva judía, el mundo se divide entre gentiles, los que no son judíos, y los judíos, los que vienen, son descendientes de Israel. Para ellos es muy importante el concepto de estos dos pueblos, gentiles y judíos, y lo vamos a ver en toda la carta, ¿ok? Tito era griego, Pablo y Bernabé eran judíos. Pero dice aquí el apóstol Pablo en el versículo 2 que cuando él subió a Jerusalén, no fue por un antojo, sino por una revelación. El Señor lo llevó a subir a Jerusalén con un propósito. Y cuando llegó a Jerusalén, expuso en privado. Acuérdense que Pablo hablaba muchas veces en lugares públicos, en plazas, en areópagos, en coliseos, en la calle, pero en esta ocasión él se reunió en privado solamente con los apóstoles del Señor Jesucristo. Por eso él los identifica con la expresión los que tienen cierta reputación. ¿Por qué? Porque los enemigos de Pablo allá en Galacia, ¿verdad? Respetaban a Pedro, respetaban a Juan, respetaban a Jacobo. A ellos sí los respetaban porque ellos, además de que eran los discípulos de Jesús, eran judíos. Entonces, los que estaban tratando aquí de convencer a los gálatas de que tenían que meterse en el judaísmo, tenían como una referencia de gran reputación a esos hombres de Dios. Bueno, lo que está diciendo Pablo es, esos hombres de alta reputación, yo me reuní con ellos en privado y les compartí qué es lo que yo predico a los gentiles. Es decir, yo fui para allá a hablar con ellos para que ellos se dieran cuenta qué es lo que yo estoy predicando en medio de los gentiles. Acuérdense que Pablo no le predicaba a los judíos, le predicaba a los pueblos griegos, a los pueblos helénicos, a los pueblos romanos, a los pueblos que no tenían cultura judía. Y Pablo lo que está diciendo es, yo me reuní con ellos y compartí lo que yo estoy haciendo, la obra misionera que yo estoy haciendo, lo que yo estoy predicando, se los compartí. Versículo 3 dice, mas ni a un Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. ¿Por qué Pablo menciona esto? Porque los que estaban metiendo el evangelio pervertido en Galacia querían que los gálatas se circuncidaran, porque le pedían a los hombres gentiles que si querían ser salvos no bastaba creer en Cristo, también tenían que cortarse el prepucio, también tenían que vestirse con ropa judía, también tenían que celebrar las fiestas judías. La circuncisión encierra todo lo que tiene que ver con esas fiestas y con esos días y esas celebraciones del pueblo judío. Los judíos cristianos que estaban en Galacia se la querían imponer a los gentiles y les querían no solamente imponer la fiesta, sino decirles que eso era parte del evangelio. Y lo que está diciendo Pablo es, yo me llevé a un griego conmigo y estuvo en el mero centro de los apóstoles de Cristo, los originales, los que recibieron el evangelio de Jesús, y ni siquiera ellos se atrevieron a decir a Tito, pero ya va, tú te tienes que circuncidar. Si los apóstoles no obligaron a Tito a circuncidarse, ¿por qué ustedes van a ser obligados a que se circunciden? Si Pedro, si Juan, si Jacobo, si los apóstoles de Jesús no tienen esas prácticas y yo me reuní con ellos y no nos obligaron a hacer eso con Tito, ¿por qué a ustedes les van a imponer eso? Esa es la razón por la que Pablo menciona lo de Tito. Versículo 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Hermanos, ustedes y yo hemos asistido a muchas iglesias, por lo menos yo he asistido a muchas iglesias, y en todas las iglesias hay imperfecciones. Y en todas las iglesias vemos hermanos que parecen ser cristianos, pero que con su testimonio dicen otra cosa. Y nos quejamos y decimos eso no son hijos de Dios y nos vamos de la iglesia porque hay problemas en las iglesias, etc. Hermano, esto no es de ahora, ni es de hace 100 años. Esto es desde el mismo inicio del evangelio. Los hombres que quieren pervertir,
los hombres que quieren imponer su religiosidad, los hombres que no se conforman con el evangelio de la gracia, sino que quieren hacerse un evangelio a la medida, no existen desde ahora, ni de hace 100 años, ni de hace 500, desde el mismo principio de la iglesia cristiana. Pero fíjense esto, el apóstol Pablo está diciendo que aún en el círculo de la gente con la que él se reunió en privado, donde estaban Pedro, Juan y Jacobo, ahí también habían falsos hermanos. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que la iglesia está llena de gente imperfecta. Y por eso la Biblia dice en hebreo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, corramos la carrera que tenemos por delante. No podemos poner nuestra confianza ni en el pastor, ni en los diáconos, ni en los ancianos de la iglesia. Nuestra mirada, nuestro ejemplo debe ser Jesucristo, porque aún los mismos hombres de Dios están rodeados de hombres que aparentan tener apariencia de piedad, pero como dice el apóstol Pablo, niegan la eficacia de ella. Así que el mismo apóstol Pablo quiso dejar claro que en medio de la crema innata del apostolado, aún habían personas falsas allí. Tanto así que miren lo que dice el versículo 5. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Es decir, no Pablo, no Pedro, no Juan, no Jacobo, pero algunos falsos hermanos pretendieron hacer lo mismo que estaba pasando en Galacia. Es decir, aparentemente sí hubo gente que dijo, bueno, pero si tienen a Tito aquí, es griego, él tiene que someterse al judaísmo. Y Pablo dice, no, están equivocados. Nosotros no vamos a acceder a eso. Pablo era vertical. Pablo conocía cuál era su libertad en Cristo y él sabía que Tito, que era griego, que era gentil, que no estaba circuncidado, tenía delante de Cristo la misma posición de él, que era judío y que era hebreo. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús, desde esa perspectiva, todos somos miembros de un solo cuerpo y el Señor no hace distinción. Así que el apóstol Pablo fue vertical y esta es una invitación a nosotros a que seamos firmes cuando se trata del evangelio. Ahí no podemos ser flexibles, ahí no podemos ser negociadores. Cuando se trate de defender el evangelio, cuando esté en juego nuestra integridad como cristianos y nuestra integridad con respecto a la doctrina, no podemos fallar. Y el apóstol Pablo dice, no accedimos, no quisimos caer simpáticos. Nosotros a donde tuvimos que decir que no, fue no. Versículo 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, se está refiriendo a los apóstoles del Señor. Por eso los llama que tenían reputación. Lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. ¿Por qué Pablo dice esto? ¿Por qué Pablo cierra entre paréntesis, lo que hayan sido en otro momento no me importa? Dios no hace excepción de personas. Porque a Pablo lo tenían pisado, porque a Pablo lo tenían vilipendiado, diciendo, no, pero si Pablo perseguía a las iglesias, si Pablo consintió en la muerte de Esteban, si Pablo era el que proveía, si cuando él iba para Damasco iba con unas cartas para matar más cristianos y ahora se la da de evangélico. Precisamente la Biblia dice que de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. A muchos de nosotros como cristianos nos quieren apabullar porque en nuestra vida cometimos errores, porque antes de conocer a Cristo cometimos errores, porque en el pasado fuimos esto o aquello. Pero la Biblia dice que una vez que vinimos a los pies de Cristo, el acta de los pecados que estaban en contra de nosotros fue clavada en la cruz. Y ahora tenemos una nueva vida y no nos podemos avergonzar por los errores que hayamos cometido cuando no conocíamos a Cristo. El Señor quiere hacer grandes cosas con nosotros. Y el mejor ejemplo de eso es el apóstol Pablo, que a pesar de la vida que tuvo, el Señor ahora lo ha transformado en una flecha, en una lanza para llevar el evangelio a los gentiles. Por eso Pablo está diciendo, lo que ellos hayan sido, si Pedro fue un pescador, si él negó al Señor Jesucristo, eso no me importa, porque ahora Pedro es un hombre de Dios. Y lo que haya sido Juan y lo que haya sido Jacobo y los otros, no me importa. Igual que no les debería importar lo que haya sido yo, porque ahora Cristo me está usando para su gloria.